Hola a todas y todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de preparación de las PAU 2025 de Química. En esta nueva serie de vídeos vamos a resolver juntos los diferentes modelos cero de todas las comunidades autónomas. Analizaremos cada ejercicio paso a paso para que así lleguéis muy bien preparados al examen. Recuerda que en la descripción de este vídeo encontrarás el enlace a mi página web, donde podrás consultar todos los exámenes disponibles y también nuestras soluciones detalladas. Hoy empezamos con el modelo cero de Galicia, así que empecemos. Pues bien, antes de empezar a resolver el examen, vamos a ver en qué consta este modelo cero. Vemos que hay 4 preguntas, 2 de ellas de respuesta única y 2 con posibilidad de elección entre apartados, aunque veremos que no hay mucho donde elegir. Cada pregunta tiene un valor de 2,5 puntos y cada apartado tiene un valor diferente que veremos que está explicado en el enunciado. Si empezamos por la pregunta 1, que va sobre destrezas básicas de la química y reacciones químicas, vemos que tenemos un texto en el cual tendremos que sacar información para resolver las diferentes preguntas o subapartados. En la 2, al igual que en la 1, tenemos que resolver todos los apartados de la pregunta. En esta pregunta 2 está enfocada a reacciones químicas, mientras que la pregunta 3 y 4, como hemos dicho, nos darán opciones. Fijaros que el punto 2 nos dice, tanto en la 3 como en la 4, responda uno de estos dos apartados. Así que leeros muy bien los ejercicios y elegir cuál de los dos apartados creéis que podéis resolver mejor. La pregunta 3 está relacionada en enlace químico y estructura de la materia, también con reacciones químicas. Y por último, la pregunta 4 consta de reacciones químicas. Pues bien, vamos a empezar a resolver el ejercicio número 1. El ejercicio número 1, fijaros que hay mucho texto, pero tendremos que sacar la información relevante para nosotros. Vamos a hacer una primera lectura de toda la información, que esta la hacéis vosotros por vuestra cuenta, si podéis parar el vídeo y hacer esta primera lectura con calma de todo el enunciado, o entrar en mi página web y descargar el PDF del examen y hacer esta primera lectura con calma para ver qué información es importante. En este ejercicio 1, el primer párrafo nos da lo que es una introducción al ejercicio, explicándonos pues, que en el desierto de Atacama hay una diferencia térmica muy grande entre el día y la noche y que es importante tener sistemas de emergencia que no dependan de la electricidad. Y es en el segundo apartado, el que hay debajo de las imágenes, el que ya nos empieza a dar información necesaria para nosotros. ¿Qué información es necesaria para nosotros? Pues bien, nos dice que tenemos que diseñar un kit de emergencia con un paquete de frío y un paquete de calor instantáneo. Que estos funcionan mezclando una sal con agua en una bolsa cerrada y que esta sal que tenemos disponibles, las sales que tenemos disponibles para hacer estos kits son dos. Uno, el nitrato de amonio, y el otro, el cloruro de sodio. Y aparte nos dice que estos kits deben cumplir unas especificaciones. ¿Y cuáles son estas especificaciones que tienen que cumplir? Pues bien, que cada uno de estos paquetes tiene que calentar 500 mililitros de agua en 20 grados centígrados, calentar o enfriar, que el paquete de frío tiene que poder enfriar el agua de 25 grados centígrados a 5 grados centígrados y que el de calor tiene que permitir hacerlo el calentamiento de 25 a 45 grados centígrados. Y aparte nos da unos datos, pues nos da el calor específico del agua, la entalpía molar de la disolución de nitrato de amonio y la entalpía molar de la disolución de cloruro de calcio. Con estos datos importantes, lo que nos piden es, en el apartado 1.1, explique qué sal escogerías para fabricar la bolsa de frío y cuál para la bolsa de calor. Pues bien, ¿qué tenemos que ver aquí? Pues bien, lo primero que tenemos que ver son las entalpías que nos estaban dando en el
enunciado. Vemos que la entalpía del nitrato de amonio, fijaros que es 25,69. Lo importante aquí es que esta entalpía es positiva, es mayor que 0. ¿Qué significa que una entalpía sea positiva? Pues que la reacción es endotérmica. ¿Y qué significa que una reacción es endotérmica? Pues una reacción endotérmica es la que absorbe calor del medio. Es decir, como está absorbiendo calor del medio, lo que está haciendo es absorber calor, esta sal absorberá calor del agua, lo que permitirá que la temperatura disminuya. Es decir, el nitrato de amoníaco servirá para el paquete de frío. ¿Y qué pasa con la otra sal, con el cloruro de calcio? Pues fijaros que el cloruro de calcio, su entalpía es menos 82,8, es decir, es negativa, inferior a 0. Recordar que cuando la entalpía es inferior a 0, la reacción es exotérmica. Exotérmica significa que libera calor, por lo que la temperatura aumenta, por lo que esta sal la utilizaremos para el paquete de calor. Así que ya tenemos este ejercicio 1.1 resuelto. Explicar qué sal escogerías para fabricar la bolsa de frío, la del nitrato de amonio, y la de calor, la del cloruro de calcio. Vamos al siguiente ejercicio, el 1.2. Este 1.2 lo que nos pregunta es que calculas la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de los 500 mililitros en los 20 grados centígrados que se indican en el enunciado. Pues bien, tenemos que ver cómo calcular esta calor. Recordar que nosotros sabemos que la calor es igual a la masa que se quiere calentar por el calor específico del medio que queremos calentar multiplicado por el incremento de temperatura que queremos realizar. El incremento de temperatura, nos lo dice el enunciado, es estos 20 mililitros, hay 20 grados centígrados, perdonad. La masa que queremos no la tenemos, pero lo que sí que sabemos es el volumen. ¿Qué volumen queremos calentar de agua? Queremos calentar 500 mililitros. Pero recordar que la masa son gramos. ¿Cómo podemos pasar de mililitros a gramos? Pues con la densidad. Sabemos que el agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. Así que 500 mililitros de agua sabemos que son igual a 500 gramos de agua. Y por último, la calor específica del agua nos la da el enunciado, que era 4,18 julios partido por gramo centígrado. Fijaros que ya tenemos los datos, todos los datos están en las mismas unidades. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues bien, nos tenemos que fijar en que tenemos grado centígrado, gramos, gramos, ¿de acuerdo? Siempre utilizar las mismas unidades. Así que si sustituimos en la calor 500 gramos por 4,183 por los 20 grados centígrados de diferencia, que es la que queremos calentar, y esto lo calculamos con nuestra calculadora científica, nos dará una calor de 41.800 julios. Pues bien, ¿qué nos pregunta el punto 1.2? La cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de 500 mililitros en los 20 grados centígrados es 41.800 julios. Muy bien, pues vamos a ver ahora qué nos pide en el siguiente punto, que es el 1.3. El 1.3 nos dice, calcule la masa necesaria de cada una de las sales para realizar este cambio de 20 grados centígrados de los 500 mililitros de agua. Pues bien, nosotros sabemos que la calor necesaria es 41.800 julios y que también
es otro valor que tenemos? Pues tenemos las entalpías molares, es decir, cuántos kilojulios necesitamos por mol. Como aquí tenemos joules en vez de kilojoules, lo que primero que vamos a hacer es pasar que 1000 joules son un kilojoule. Una vez ya tenemos kilojoules, vamos a través de las entalpías molares, tanto para una como para la otra, ver cuántos moles necesitamos para llegar a esta calor de 41.800 julios. Pues son, en el caso del nitrato, 25,69 kilojoules por un mol, en este caso, del nitrato de amonio. Pero el enunciado nos dice la masa necesaria, no los moles. Así que lo que tenemos que hacer a través del peso molecular es decir que un mol son 80 gramos en el caso del nitrato de amonio. Y así obtendremos que 130,17 gramos de nitrato de amonio son necesarios para calentar o enfriar, en este caso. Recordemos que con el nitrato de amonio lo que hacíamos era enfriar los 500 mililitros de agua. Y para ver cuánto cloruro de calcio necesitamos para calentar esos 500 mililitros de agua, pues empezamos igual, porque lo que necesitamos son esos 41.800 joules, pero en este caso en signo contrario, en negativo, ¿de acuerdo? Porque tenemos que hacer la reacción exotérmica. Y empezamos lo mismo, 1000 julios, 1 kilojoule. Ahora aquí lo ponemos la entalpía molar del cloruro de calcio, que son menos 82,8 kilojulios por un mol de cloruro de calcio. Y con el peso molecular del cloruro de calcio, que es 110,98 gramos por mol, tenemos que necesitamos 56,03 gramos de cloruro de calcio. Y así tenemos la solución a este 1.3. Y al 1.4, pues bien, el último enunciado nos dice que dibuje un esquema de cómo construirías un aparato sencillo para comprobar de forma aproximada que estos cálculos son correctos. ¿Vale? Tenemos que describir el procedimiento para comprobarlo. Y lo bueno es que nos da todo el material disponible. Pues nos dice que tenemos un bote de mermelada grande con tapa metálica, un tapón de corcho del mismo tamaño con la tapa metálica, un termómetro, un rollo de espuma de poliestireno, que es un buen aislante térmico, y cinta adhesiva. Pues bien, lo que tendríamos que hacer es coger el tarro de mermelada, que perdonar por el dibujo porque yo no es que sea muy buena, y en este bote de mermelada añadiremos el agua con la sal, ¿de acuerdo? Y lo que haremos será poner el tapón de corcho con un agujero para el termómetro. ¿Sí? Así podremos tener el sistema aislado. Y como tenemos cinta, pues podemos poner cinta alrededor para que no se escape nada de calor. Una vez tenemos este recinto, recordar que los tapones de vidrio dejan transmitir la calor. Así que para poder aislarlo térmicamente, lo que tenemos que hacer es introducir todo este preparado en la caja de poliestireno, que como sabéis es un buen aislante térmico. Le pondríamos la tapa y le pondríamos también cinta adhesiva alrededor para que no se escape el calor. Así, una vez que se haya estabilizado, podremos abrir y comprobar con el termómetro que realmente las reacciones tanto de calentar como de enfriar el agua han funcionado. Muy bien, pues una vez hemos hecho este primer ejercicio
vamos a ver qué nos pregunta en los otros 3 ejercicios, que fijaros que son ejercicios mucho más cortos, donde no hay tanto texto, simplemente ya va a la pregunta directa, y recordar por eso que esta pregunta número 2 tendremos que responder todos los apartados que tienen. En cambio, en el 3 y el 4 veremos que en un punto nos dejará elegir enunciado. Pues bien, empezamos con el 2, donde nos dice que a partir de la teoría de ácidos base de Bronsted-Lowry, justifiquemos si las siguientes especies químicas se comportan como ácidos o como bases, e indique cuál es el ácido básico base conjugada de cada uno de ellos. Y fijaros que lo que nos da es el CN negativo, el ion cianuro, y el NH4 positivo, que es el ion amonio. Pues bien, para empezar vamos a ver qué es un ácido y una base según Bronsted y Lowry. Pues bien, un ácido para Bronsted y Lowry se define como la especie que puede donar un protón. Es decir, el ácido lo definiríamos como esa especie que tiene protones que lo liberan. Sería un ácido, sería en general esta fórmula de aquí. En cambio, una base es el que es capaz de captar este protón. Así que una base la podríamos definir como esto de aquí abajo, el que capta el protón. Pues bien, si nosotros tenemos el CN negativo y el NH4 positivo, fijaros que el cianuro, al reaccionar con el agua, lo que va a hacer es captar el protón para formar el ácido y liberará OH negativos. Mientras que el NH4 positivo, con el agua, lo que hará será liberar el protón, formando el amoníaco y liberando este protón al medio, siendo una especie ácida. Así que, para responder la primera pregunta, diremos que el ion cianuro es una base, mientras que el amoníaco es un ácido. Y la base, teniendo la base que es el cianuro, su ácido conjugado es el ácido cianhídrico, y el amoníaco, su base conjugada es el amoníaco. En el 2.2 nos dice que una disolución acuosa de 0,025 molar de ácido propanoico tiene un pH de 3,24 y nos hace dos preguntas. Que calculemos la constante de acidez del ácido propanoico y el grado de disociación del ácido de la constante Kb de su base conjugada. Pues bien, en el 2.2.1 lo que nos pide es la constante de acidez, es decir, la Ka. Pues bien, nosotros sabemos que el ácido propanoico, CH3, CH2, COOH, en agua pasa a su base conjugada más el protón. Mejor lo vamos a hacer en la siguiente hoja, si os parece, porque si no nos va a caber. ¿Vale? Que el CH3, CH2COOH más agua nos da la base conjugada más el protón. Sabemos que al inicio tenemos una concentración de 0,025 molar y de lo demás nada. Mientras que en el equilibrio esta reacción, al desplazarse a la derecha, desaparecerá parte del ácido y se formará parte de la base y el ion. Y recordar que la constante de acidez es igual a la concentración de los
productos dividido entre la concentración de los reactivos, siempre elevado al factor estequiométrico, que en este caso la reacción está igualada y es 1:1. ¿Qué más sabemos? También sabemos el pH. El pH, recordar que es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Por lo que sabiendo el pH que era 3,24, podemos saber que la concentración de protones es igual a 10 a la menos 3,24, que es igual a 5,75 por 10 a menos 4 molar. Y fijaros que la concentración de protones es igual a X. Así que en esta ecuación de la Ka podremos, en esta concentración, en esta fórmula de la constante de acideza, podremos sustituir en lugar de x al cuadrado dividido entre 0,025 menos x, donde pone x pondremos 5,75 por 10 a la menos 4 al cuadrado dividido entre 0,025 menos 5,75 por 10 a la menos 4, lo que nos dará un valor de Ka de 1,36 por 10 a la menos 5. Y así tendremos el primer enunciado de este segundo apartado. ¿Y qué nos dice el 2.2.2? Pues bien, nos pide el grado de disociación del ácido y también la constante de basicidad. ¿Cómo vamos a calcular este grado de disociación? Pues bien, cuando nosotros tenemos una reacción, como era la que tenemos esta de aquí, podemos expresarlo todo del inicio al equilibrio a través de esta X, que es esta capacidad de los moles o concentración que pasan de un lado al otro, pero también lo podemos expresar a través del grado de disociación. Entonces, si yo al inicio tengo 0,025, en el equilibrio tendré que 0,025, 1 menos el grado de disociación. Y de los otros tendré 0,025 multiplicado por el grado de disociación. Y recordar que aquí, al igual que con las X, tenemos que multiplicar por el factor estequiométrico, que en este caso, al ser 1, no ponemos nada. Pues bien, como tenemos esto de aquí, nosotros teníamos que el pH, teníamos la concentración de protones, por lo que también podemos calcular este alfa, sabiendo que 0,025 alfa es igual a la concentración de protones, que era 5,75 por 10 a la menos 4. Si aislamos de aquí alfa, nos dará que es un valor de 0,023. Y este es el grado de disociación. También lo podríamos hacer a través de la constante de acidez, es decir, como hemos hecho antes, donde hemos puesto X, ¿de acuerdo? Como aquí, donde hemos puesto X al cuadrado dividido entre 0,025 menos X, sustituir por las alfas, pero es un proceso más largo, pero también sería correcto. Y por último nos pide la K sub water, la K sub B, y la K sub B se hace con la K sub water. La K sub water, que es igual a 10 a la menos 14, es igual a la constante de acidez por la constante de basicidad. Teniendo la constante de acidez, que es 1,36 por 10 a la menos 5, multiplicado por la K sub B, tendremos que la K sub B es igual a 7,35 por 10 a la menos 10. Y de esta forma tendríamos resuelto el ejercicio número 2. Y ahora vamos a por los dos últimos ejercicios y recordar que tanto en el ejercicio 3 como en el 4 tendremos diferentes opciones. No hay muchas opciones, no muchas, pero bueno, podremos elegir entre un ejercicio o el otro. Yo igualmente voy a resolver todo el examen para que vosotros sepáis hacerlo todo, pero recordar el día del examen leer muy bien qué es lo que tenéis y lo que no tenéis que hacer, porque si hacéis más de la cuenta, eso también os puede penalizar. Pues bien, vamos a este ejercicio número 3 y en el 3.1 nos dice
que el cloro se puede obtener en el laboratorio según la reacción siguiente. Óxido de magnesio más ácido clorhídrico que da cloroas más cloruro de magnesio acuoso. Y en el 3.1.1 nos pide que ajustemos la ecuación iónica por el método ion-electrón y que escribamos la ecuación molecular completa. Pues bien, recordar que para hacer un ajuste de una reacción redox mediante el método ion-electrón, lo primero que tenemos que hacer es buscar cuáles son estas reacciones redox. La forma de hacerlo, si no sabéis mucho, es ver cada uno de los elementos que hay, cuál estado de oxidación tienen. Entonces, por ejemplo, el magnesio es +4, el oxígeno siempre a la derecha es -2, el hidrógeno siempre es +1 y el cloro -1. El cloro 2, fijaros que es el elemento en estado estándar, por lo que es 0. Y en cambio el magnesio de ahora será +2 y el cloro siempre es -1. Así que lo que tenemos que ver es qué elementos han cambiado de estado de oxidación. Y fijaros que tenemos el magnesio que ha cambiado de estado de oxidación de +4 a +2 y tenemos también el cloro que ha cambiado de -1 a 0. Así que una de las semirreacciones es de MnO2 pasa a Mn +2 y el otro que de cloro negativo pasa a cloro 2. Fijaros que el oxígeno lo he conservado y el cloro no. Podéis separarlo como vosotros prefiráis. Podemos dejar el cloro, separar el oxígeno, pero bien, me gusta más hacerlo así. Esto ya también son truquillos de cada uno de vosotros. Si vosotros lo resolvéis de otra manera y al final el resultado os da lo mismo que a mí, está correcto. Si dudáis si está correcto o no, si queréis enviarme el resultado o la explicación de cómo lo habéis hecho y os corregiré y os diré si está correcto o no. Pues bien, una vez hemos identificado las dos reacciones, sabemos que la primera es de reducción, pasa de -4 a -2, se ha reducido el estado de oxidación de reducción, y en el siguiente es de oxidación, ya que ha aumentado de -1 a 0. El siguiente paso, cuando igualamos una reacción redox, es igualar siempre el elemento importante, el que hace la oxidación y la reducción. En el primer caso, el magnesio. Hay uno a la izquierda, uno a la derecha. Está igualado. Abajo, el cloro, uno a la izquierda, dos a la derecha. Aquí no está igualado, así que lo igualamos de esta forma. El siguiente paso es añadir tantas moléculas de agua para compensar los oxígenos que hay en el medio. En la primera tenemos a la izquierda 2 oxígenos, así que a la derecha nos faltan 2 moléculas de agua. Y abajo no tenemos oxígeno, así que lo dejamos tal cual. Y el siguiente paso ahora es igualar los protones. Como arriba hemos añadido 2 moléculas de agua, hemos añadido 4 hidrógenos, así que ahora a la izquierda tendremos que añadir 4 protones. Abajo no hay hidrógenos, así que se queda tal cual. Y por último, lo que tenemos que hacer es igualar los electrones a las reacciones para que tanto a la izquierda como a la derecha tengan la misma carga. Fijaros que arriba, en la del magnesio, tenemos 4 positivo y a la derecha 2 positivo. Así que nos faltan 2 electrones a la izquierda para compensar. Y abajo nos faltan 2 electrones a la derecha para compensar. Una vez tenemos las reacciones igualadas, lo que tenemos que hacer es sumarlas. Pero para sumarlas tenemos que hacer que el número de electrones en las dos sea el mismo. Fijaros que aquí es el mismo, así que no hace falta hacer nada más. Pero si no lo fuera, tendríamos que multiplicar una o la otra o las dos por el número necesario para que se igualen el número de electrones. Y una vez lo tenemos, lo que hacemos es sumar todo lo que tenemos a un lado con todo lo que tenemos en el otro. Y ahora veremos que hay cosas que están repetidas que se pueden quitar. Una vez tenemos esto, lo que tenemos que hacer es escribir la reacción al igual que la teníamos arriba. Fijaros que los hidrógenos
los teníamos unidos con los cloros, así que esto con esto se tendrá que unir. Cuando lo unimos se forman 2 HCl y nos quedan 2 protones todavía sueltos. Entonces, estos 2 protones, ¿con qué los podemos unir? Pues bien, fijaros que sabemos que están unidos al cloro, así que lo que tengo que hacer es añadir 2 cloros más. Pero si lo añado a un lado de la reacción, yo no me puedo inventar la masa a un lado y al otro no, lo tengo que añadir a los dos lados por igual. Así que a la derecha también tengo que añadir 2 cloros negativos. Y fijaros que a la derecha el magnesio estaba con el cloro, por lo que esto y esto irá junto para formar al total 4 HCl más óxido de magnesio, dan cloruro de magnesio más 2 aguas más cloro gas. Y ahora acordaros de poner también el estado de cada uno de estos elementos o compuestos de la reacción. Y aquí tenemos la reacción igualada por el método ion-electrón. Y en el siguiente punto, en el 3.1.2, nos dice que calculemos el volumen de disolución de HCl al 36% de riqueza con una densidad de 1,19 gramos partido por mililitro que reaccionan con exceso de MnO2. Perfecto, ya nos dice qué es lo que está en exceso. Y todo esto para obtener 100 litros de cloro gas a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Pues bien, nosotros tenemos la reacción igualada, que ya la tenemos anteriormente, y sabemos que tenemos que obtener esta cantidad de aquí. Pues bien, empezamos por aquí. Como es un gas, tenemos temperatura, volumen y presión, siempre tenemos que pensar en la ley de los gases ideales. P por B es igual a nRT. Recordar que la P por B es igual a nRT, la R, que es una constante, puede tener dos valores, dependiendo si trabajamos en litros atmósferas o pascales en metros cúbicos. Aquí estamos trabajando en atmósferas litros. Pues la presión, una atmósfera por 100 litros es igual al número de moles de cloro, que es lo que queremos. La constante en este caso es 0,082 y la temperatura, recordar que siempre es en kelvins, así que estos 25 le tenemos que sumar 273. Y con esta fórmula obtenemos que los moles de cloros que queremos obtener son 4,09 moles de cloro. Una vez sé que quiero 4,09 moles de cloro y sabiendo que necesito, lo que quiero saber, el enunciado me pregunta, es el volumen de ácido clorhídrico, yo me voy a mi reacción anterior, a esta de aquí abajo, y veo que por cada mol de cloro reaccionan 4 de ácido clorhídrico. Así que por la estequiometría de la reacción me dice que un mol de cloro son 4 moles de ácido clorhídrico. Pero yo no quiero saber moles, me pide el volumen. Pero para poder calcular el volumen, porque necesitamos utilizar la densidad, necesitaré antes los gramos para pasar. Así que con el peso molecular, yo sé que un mol de ácido clorhídrico son 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Y este ácido clorhídrico es ácido clorhídrico puro, pero yo no tengo ácido clorhídrico puro, yo tengo una disolución al 36%. Eso implica que al 36%, que 36 gramos son de ácido clorhídrico por cada 100 gramos de disolución. Y de la disolución también sé la densidad. Y con la densidad puedo decir que 1,19 gramos son 1 mililitro. Así obtendré los mililitros de ácido clorhídrico, que son 1393,1
88 mililitros de ácido clorhídrico necesario para reaccionar con un exceso de óxido de magnesio para obtener esos 100 litros de cloro a 25 grados centígrados y una atmósfera. Muy bien, ahora pasamos al 3.2. Fijaros que en el 3.2 nos dice responda uno de estos dos apartados. Así que vosotros, cuando estéis en el examen, solo tendréis que responder al 3.2.1 o al 3.2.2. Yo ahora os voy a resolver los dos. Así que leeros los dos muy atentamente, pensar cuál es el que podríais explicar mejor y a partir de ahí hacerlo. Pero os recuerdo que yo los voy a hacer los dos para que tengáis las soluciones y sepáis resolverlos. Pues en el 3.2.1 nos dice que justificamos razonadamente el tipo de enlace que se presenta en el cloruro de magnesio y en el cloro 2. Pues bien, ¿qué enlace tenemos en cada una de estas moléculas? Pues bien, sabemos que el magnesio del grupo 2 es un elemento electropositivo, mientras que el cloro del grupo de los halógenos, muy a la derecha, es un elemento electronegativo. El magnesio es un metal y el cloro un no metal. Pues bien, sabemos que cuando se unen un elemento de muy a la derecha y uno de muy a la izquierda, un elemento muy electropositivo y un elemento muy electronegativo, lo que hay es una transferencia electrónica, por lo que el enlace es un enlace iónico. Mientras que en el caso del cloro, los dos son la misma molécula, el cloro, los dos son no metales y entre no metales lo que hay es una compartición de electrones, por lo que hay un enlace covalente. Bien, ¿qué tema de enlaces no lo dominamos mucho? Pues nos vamos al siguiente apartado y nos dice que discutamos razonablemente por qué el cloro 2 tiene un punto de ebullición de menos 34,05, en cambio el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Pues bien, ¿esto a qué se debe? Pues esta diferencia se debe a las fuerzas intramoleculares, es decir, las fuerzas que hay entre las moléculas. En el caso del cloro, estas fuerzas son más débiles. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las diferentes moléculas de cloro se unen gracias a fuerzas de Van der Waals. En cambio, en el caso de la molécula de agua, tenemos lo que se llaman puentes de hidrógenos. Estos puentes de hidrógenos crean una red más fuerte, por lo que cuesta más romper estas fuerzas intramoleculares entre las moléculas. Así que al necesitar más temperatura para romper estos enlaces, podemos ver por qué el punto de ebullición del agua es mayor al del cloro. Perfecto, pues nos vamos ya por la última pregunta, esta pregunta 4, donde en la 4.1 nos dice que para el siguiente sistema en equilibrio, con una entalpía inferior a 0, discutamos razonadamente la veracidad de los siguientes apartados. Pues bien, vamos a empezar primero copiando la reacción, que siempre nos va muy bien tenerla para saber todo lo que nos piden con la entalpía inferior a 0. ¿Qué nos dice en el 4.1.1? Nos dice el valor de Kc es igual a Kp. Pues bien, ¿cómo podemos saber si Kc es igual a Kp? Pues nosotros tenemos una fórmula que nos dice que Kp es igual a Kc multiplicado por RT incremento de N. ¿Qué es este incremento de N? Pues bien, este incremento de N son los moles de reactivos menos la de productos. Bueno, productos menos reactivos. Entonces, ¿moles de qué? Moles de gas. Así que los moles de gas a la izquierda y a la derecha son iguales,
en el caso de que sean iguales, este incremento de n sería 0. Si incremento de n es igual a 0, todo el RT incremento de n es igual a 1, por lo que Kp es igual a Kc. Si nos fijamos en nuestra reacción, tenemos que a la izquierda 5 moles de gas, 4 del HCl y 1 del oxígeno, y a la derecha tenemos 4. 5 y 4 es diferente, por lo que el incremento de n será negativo, menos 1, y Kc será diferente a Kp. Así que esta punto 4.1.1 es falso. Y vamos a ver qué nos dice el 4.1.2. En el 4.1.2 nos dice que cuando se aumenta la temperatura, al aumentar la temperatura, favorece la formación de cloro. Pues vamos a verlo. La reacción, fijaros que tiene la entalpía inferior a 0. Eso significa que la reacción es exotérmica, es decir, desprende calor, por lo que necesita que a su alrededor, para que la reacción se lleve en sentido del que tenemos escrita, que a su alrededor haya una disminución de temperatura y sea ella la que libere temperatura al medio. Así que lo que favorece la reacción tal y como está escrita es una disminución de la temperatura. Así que un aumento de la temperatura lo que hará será que la cantidad de cloro disminuya, ya que hará que la reacción vaya en sentido inverso, es decir, hacia productos en contra del cloro. Así que este apartado 4.1.2 también es falso. Y ahora nos dice la 4.2 que la reacción en fase gas 2A más B para dar 3C es una reacción elemental de orden 2 respecto de A y de 1 respecto a B, y responde a uno de estos dos apartados. Vosotros tendréis que leer los dos apartados y elegir en el examen cuál es el que os sale mejor, pero recordad que yo os voy a resolver los dos. Y hemos dicho que 2A más B da 3C, y que el orden respecto a A es 2 y el respecto a B es 1. En el 4.2.1 nos dice que formules la expresión de la ecuación de velocidad e indique las unidades de la constante de velocidad. Pues bien, recordar que la velocidad es igual a una constante multiplicada por los reactivos o productos elevado al orden. Como tenemos solo el orden de los reactivos, vamos a hacerla respecto a ellos, A y B. El orden respecto de A es 2, por lo que la concentración de A la elevamos a 2 y el de B es 1, así que lo elevamos a 1. Una vez tenemos la ecuación de velocidad, podemos determinar las unidades, porque recordar que cada una de las unidades de la velocidad dependerá de las concentraciones de este número estequiométrico. Entonces, la velocidad siempre será moles partido por litro por segundo. Y la constante, pues veremos cómo se modifica. La primero es concentración al cuadrado, por lo que son moles al cuadrado, litros al cuadrado. Y la dB son moles partido por litro. Ahora lo que tenemos que hacer es aislar la K, por lo que tenemos el mol partido por L litros segundo. Y tenemos que moles a la 3 pasa dividiendo y litros a la 3 pasa multiplicando. Los moles de aquí se van con 1 de aquí, el litro de aquí se va con 2 de aquí y las unidades de la constante serán litros al cuadrado dividido segundo partido por mol al cuadrado. Y así tenemos las unidades de la constante de velocidad. Y en el último apartado, que si esto no lo tenemos muy claro cómo hacer, pues elegiremos el 4.2.2, nos dice que justifique cómo afecta a la velocidad de reacción un aumento de la temperatura a volumen constante. Pues bien, lo que tenemos que saber es que cuando aumentamos la temperatura, lo que sucede es que las moléculas se mueven más rápido, aumenta la velocidad. Como aumenta la velocidad, hace
que los choques sean también más efectivos, hayan más choques entre las moléculas. Así que un aumento de temperatura nos hará un aumento de velocidad. ¿Por qué? Porque reaccionarán más rápido al moverse más las moléculas entre sí, encontrarse y chocar entre ellas. Y con esto hemos acabado este examen modelo 0 de Galicia. Si vosotros habéis resuelto estos ejercicios por vuestra cuenta y las soluciones que tenéis son algo diferentes a las mías o os habéis bloqueado en algún punto y después de estas explicaciones no tenéis suficiente, no dudéis en contactar conmigo a través de cualquiera de mis redes sociales, que me podéis encontrar como @auladeciencias, o a mi correo electrónico, que encontraréis también en la descripción de este vídeo, que es aida.aulasciencias@gmail.com, y estaré encantada de ayudaros en todo lo que necesitéis. Iremos colgando de aquí poco más exámenes, ya están casi de todas las comunidades autónomas colgadas, así que semana tras semana iré intentando colgar los exámenes resueltos para que podáis practicar y vayáis muy preparados a este nuevo examen de las PAU 2025. Para acabar, recordar que si os ha gustado el vídeo, darle like, compartir y comentar. Nos vemos en el próximo vídeo.